La primera vez que oí hablar del Parque Nacional de Nahanni fue cuando planeaba un viaje por los territorios del noroeste de Canadá. Para ser sincera, si no fuera por las misteriosas desapariciones, difícilmente me habría atrevido a ir allí sola. Pero algo en los aterradores rumores sobre el Valle de los Hombres sin Cabeza cautivó tanto mi imaginación que decidí ver el lugar por mí misma a toda costa. Nahanni es una enorme zona protegida de casi 12.000 millas cuadradas. Hay densos bosques, ríos caudalosos y majestuosas cascadas, entre ellas el Salto Ángel, 2 veces más alto que las cataratas del Niágara. Por su belleza y su paisaje virgen, Nahanni se convirtió en el primer lugar de Canadá declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, a pesar de tan alto estatus, solo unas 1.000 personas al año vienen aquí. Nahanni está demasiado alejado de la civilización. Solo se puede llegar en un pequeño avión anfibio o haciendo rafting en el río South Nahanni. Durante mucho tiempo, dudé si merecía la pena gastar tiempo y dinero en un viaje así, pero al final me decidí. Con el tiempo me di cuenta de que, debido a su inaccesibilidad, el Nahanni no solo ha conservado su naturaleza prístina, sino también sus leyendas centenarias. El valle ha tenido mala fama desde tiempos remotos. Una vez, incluso antes de que se formara el parque, los buscadores de oro desaparecieron aquí, dejando tras de sí pruebas espeluznantes, restos decapitados. Por eso, el valle recibió el apodo de Valle de los Descabezados. El parque está relativamente limpio ahora, pero a lo largo de los años ha habido muchas historias de cuerpos sin cabeza encontrados en las orillas del río. Poco después me enteré de otros casos truculentos. Algunas personas desaparecieron sin dejar rastro, otras fueron encontradas medio locas, y algunos volvían del valle con historias tan fantásticas que nadie les creía. Por ejemplo, afirmaban haber visto animales el doble de grandes que en cualquier otro lugar, e incluso gigantes peludos, criaturas parecidas a monstruos primigenios. Cuando hablé con los lugareños, descubrí que solo los más valientes entre los valientes no temen las leyendas de miedo. Los propios Dene, que llevan decenas de miles de años viviendo en esta parte de Canadá, me contaron que en las profundidades del Nahanni habitan espíritus malignos de la tierra. Por eso, dicen, algunas partes del parque están estrictamente cerradas a los turistas ordinarios, y solo un número limitado de personas tiene acceso a ellas. Un día hablé con un guía de una pequeña aldea cercana al parque. Me contó una leyenda según la cual, en los alrededores de Nahanni, aún viven animales relictos, como mamuts lanudos. El guía me aseguró que su abuelo había oído una vez a los ancianos cómo los cazadores habían tropezado con criaturas parecidas a elefantes en las termas perdidas. Por supuesto, hoy en día nadie ha aportado pruebas oficiales de la existencia de mamuts vivos. Pero me sorprendió el realismo con que los lugareños describían tales encuentros. Además, me enteré de la existencia de otras criaturas aterradoras. Leones, supuestamente más grandes que ninguno de los conocidos hoy en día, y lobos gigantes llamados Wakela. Se dice que son tan altos a la cruz como un oso adulto. Un piloto de Bush contó que disparó a un monstruo así, confundiéndolo con un oso, pero este ni se inmutó y desapareció en la oscuridad del bosque. Sin embargo, el asunto no se limita a esto. Entre los nativos hay leyendas sobre incomprensibles criaturas peludas, tan altas como un hombre, pero con ojos terriblemente grandes y comportamiento animal. Algunos los llaman Nokani. Cuentan que los Nokani pueden robar a la gente, sobre todo a los que se alejan demasiado del campamento, y solo dejan cadáveres decapitados. Un estrato aparte en esta retahíla de historias místicas es la llamada tribu Nahanni. Algunos investigadores creen que Nahanni era solo un nombre para los montañeses locales. Otros están seguros de que no se trata en absoluto de una tribu,
sino más bien de un mito sobre cazarrecompensas gigantes. Los propios Dene dicen que los Nahanni podían ser feroces y vivían en algún lugar oculto del parque donde hasta los cazadores más valientes temían entrar. He oído otra versión, que los Nahanni no eran más que una tribu aislada e independiente que llevaba una vida pacífica. Pero a principios del siglo XX, su número había disminuido, y desastres como epidemias acabaron por destruir la comunidad u obligarla a asimilarse con otros pueblos. Sin embargo, la atmósfera de misterio que rodeaba a los Nahanni se mantuvo, al igual que los rumores de una reina de piel blanca que gobernaba la tribu y de rituales enteros dedicados a los espíritus del valle. Nahanni también se conoce como la tierra de los espíritus. Hasta hoy, muchos lugareños creen que allí habitan seres invisibles que llevan a la gente a cuevas de las que nunca regresan. Yo mismo sentí algo espeluznante cuando pasé la noche en una zona remota del parque. Parecía oírse un largo aullido, procedente de lo más profundo del bosque, que recordaba a un grito, pero no el de un animal. Era como si me invadiera una sensación inquietante, como si no estuviera solo, aunque no hubiera ni un alma alrededor. También escuché una historia de un nativo, y esto es lo que me contó. Soy Maruka, hija de un antiguo pueblo que ha vivido durante siglos en el valle que los forasteros llaman Nahanni. Desde muy pequeña, mi madre y mi padre me enseñaron a escuchar los susurros de las montañas y los rápidos de los ríos, a discernir por dónde vaga el espíritu de la caza y dónde acecha el espíritu maligno de la perdición. Pero ni siquiera ellos eran conscientes de las criaturas que conocí una noche. Mi tribu cree que cuando la luna en el cielo se cubre de una neblina escarlata, la frontera entre nuestro mundo y el de los viejos espíritus se difumina. Aquella noche noté una extraña luz en el cielo, que palpitaba como una cicatriz cortada en la fina piel del cielo. El anciano ordenó a todas las mujeres y niños que permanecieran junto al fuego, y a los hombres que vigilaran los lejanos senderos de caza. Yo siempre había sido testaruda. No estaba dispuesta aquí a sentarme en el círculo cuando mis hermanos corrían peligro. Al amparo de la noche, salí en silencio tras ellos, con la esperanza de pasar desapercibida. Pero al cabo de una hora, noté que el bosque estaba en silencio, un silencio antinatural para este lugar. Ni un solo insecto piaba, ni un solo animal crujía entre los arbustos. Todo presagiaba problemas. Encontré a mi hermano Tuno en el recodo del río. Estaba de pie sobre las profundas huellas impresas en el suelo arcilloso de la costa. Había arañazos como garras por todas partes, y la distancia entre las huellas era tan grande que ni nuestro cazador más fuerte podría haber caminado tanto. Tuno solo sacudió la cabeza y susurró: «Maruka, estas no son las huellas de un lobo o de un oso. Ninguna de las criaturas de las que nos hablan nuestras leyendas pisa así». Seguimos avanzando por la orilla, ansiosos por ver a dónde conducía aquella huella espeluznante. Cuanto más caminábamos, más claro oíamos el extraño sonido, un gruñido profundo, como si procediera del suelo, mezclado con un golpeteo como el de un corazón que late demasiado fuerte. Cuando el sendero nos condujo hasta un viejo tótem, situado en la raíz de un alto abeto, sentí un escalofrío que me caló hasta los huesos. En lugar del habitual ulular de un búho o el grito de los pájaros nocturnos, reinaba un silencio sepulcral. Tuno se detuvo de repente y levantó su lanza. Algo se movía en el oscuro hueco entre los árboles. Quise llamar a mi hermano, pero no tuve tiempo. Una criatura salió de la oscuridad. Era una figura alta y encorvada, cubierta de pelo sucio y enmarañado. Tenía un hedor que me hizo llorar. Los ojos de la criatura eran rojizos y brillaban como ascuas. Parecía clavar en nosotros una mirada llena de malicia primordial. Tuno lanzó su lanza, pero la criatura rebotó con una velocidad antinatural. Su pata, como una enorme mano con largas garras,
brillaba a la luz de la luna. Mi hermano retrocedió tambaleándose, agarrándose la herida sangrante del hombro. Mi corazón se hundió hasta los talones. La criatura emitía ruidos desgarradores que parecían un gruñido y un gemido humano al mismo tiempo. Intenté gritar, con la esperanza de ahuyentarla, pero lo único que conseguí de mi garganta fue un resuello. La criatura se abalanzó sobre Tuno. Él cayó, cubriéndose con el brazo, y yo, abrumado por el pánico y la rabia, agarré el cuchillo de caza que me había dado mi padre. La criatura se detuvo un momento, como mirándonos, delgada y débil. De repente lanzó un aullido agudo, como el de un lobo. Era un grito de rabia sobrenatural que rasgaba el aire nocturno. Estaba dispuesto a morir, pero no a abandonar a mi hermano. Los demás cazadores de mi tribu gritaban desde lejos. Debían de haber notado que algo iba mal y se apresuraban a socorrernos. La criatura giró su monstruosa cabeza, oyó los pisotones y el rumor de las voces. Como si no quisiera luchar contra todo el grupo, se retiró a la oscuridad. Solo sus ojos rojos brillaron en la penumbra durante unos largos segundos, y luego desaparecieron silenciosamente. Tuno y yo quedamos tendidos en el suelo húmedo, heridos y asustados. Los miembros de la tribu vinieron corriendo hacia nosotros, nos cogieron en brazos y nos alejaron a toda prisa del ominoso lugar. El anciano selló el camino con un ritual especial y quemó hierbas amargas en el tótem para ahuyentar el mal. Pero todos se dieron cuenta de que el mal no remitiría mientras viviera en ese bosque. Otra historia fue la de un hombre llamado Hansa, que publicó su historia en uno de los foros. Me llamo Hansa y pertenezco a un antiguo clan, originario de un pueblo que ha vivido durante siglos en una tierra de altos acantilados, densos bosques y sinuosos ríos llamada el Valle de Nahanni. Mi clan siempre ha guardado relatos orales sobre las misteriosas y a veces terribles criaturas que habitan en oscuros desfiladeros y cuevas subterráneas, y sobre el poder de los espíritus que impregnan la tierra. De niño, prestaba poca atención a las historias de terror de los ancianos sobre cómo los forasteros que llegaban a nuestras tierras en busca de oro desaparecían sin dejar rastro o volvían locos. Crecí escuchando historias de espíritus que custodiaban la vasta extensión del valle, protegiendo celosamente sus secretos, pero no tenía ni idea de lo pronto que conocería el lado más oscuro del lugar. Cuando tenía unos 16 inviernos, experimenté algo tan terrible que apenas puedo contar el horror que me poseyó. Aunque han pasado muchos años desde entonces, los recuerdos siguen siendo tan dolorosos y vívidos como una herida que me marcará para el resto de mi vida. Nací en una pequeña comunidad del norte del valle. Nuestro pueblo estaba situado en la orilla más alejada del río que desemboca en el Nahanni Sur. Este río es famoso por sus corrientes turbulentas y sus rápidos ocultos, donde las barcas de los forasteros han naufragado más de una vez. Los lugareños sabíamos manejar las canoas, conocíamos todos los recovecos ocultos y podíamos leer el agua a ojo para determinar su corriente y profundidad. Cerca del pueblo había cotos de caza y varios senderos forestales que conducían a altas mesetas. En estas mesetas vivían ovejas de montaña, y justo debajo, en los densos bosques, había alces, lobos y osos. Los ancianos nos advirtieron de que los bosques y las crestas rocosas que rodeaban el valle podían esconder algo más que animales salvajes. Nuestros antepasados creían que los espíritus vivían en cada risco y árbol, por lo que trataban la naturaleza con gran reverencia y precaución. Desde mi infancia, recibí lecciones de mi familia y mis amigos sobre la importancia de respetar el mundo que me rodea. Me enseñaron a recoger hierbas y a vigilar el equilibrio entre lo vivo y lo no vivo, y me enseñaron a no tomar de la tierra más de lo que da. Si mi padre y yo y los demás hombres salíamos de caza, todos teníamos cuidado de no matar animales innecesarios, y después de cada disparo acertado, decíamos unas palabras de agradecimiento a los espíritus para no provocar su ira.
Yo daba por sentadas estas costumbres y no me preguntaba por qué teníamos que observarlas tan estrictamente. Me parecía que así habían vivido mis abuelos y bisabuelos, y así viviría yo. Pero nunca se me ocurrió que las fuerzas espirituales podían adoptar formas capaces de asustar incluso al más valiente de nosotros. En mi linaje, se creía que cuando un hombre alcanzaba cierta madurez, podía realizar un ritual de reclusión en las montañas. A veces este ritual duraba unos días, a veces una semana. Una persona iba a un lugar apartado para entrar en contacto con los espíritus ancestrales y recibir sus bendiciones. Entonces, también puede conseguir su tótem personal, un símbolo patrón en el mundo animal, que le mostrará el camino y le protegerá. Durante un retiro así, hay que demostrar resistencia, valor y habilidad para navegar por la naturaleza. Yo, como joven que había cumplido 16 años, tuve que pasar esta prueba. Los ancianos dijeron que al principio de la primavera me iría a un valle aislado detrás de la cresta de una montaña y viviría allí exactamente 5 días solo, y luego regresaría, llevando a la tribu la fuerza y el conocimiento que me serían revelados. No sentí ningún miedo especial ante esta perspectiva. Más bien me llenaba de orgullo y alegría. Por fin sería un hombre hecho y derecho según las costumbres de nuestro pueblo. Me dieron una pequeña provisión de alimentos, así como un arco de caza y un pequeño cuchillo de supervivencia. El resto de las herramientas tuve que fabricármelas yo mismo, o conseguirlas en el bosque. Antes de partir, pasé la noche en la cabaña de un anciano, donde me sometí a un ritual de purificación. En silencio, me explicó la importancia de escuchar a mi corazón y no ignorar las señales de alarma. Me recordó que en estos lugares uno no solo está expuesto a peligros visibles, sino también a peligros invisibles que habitan al otro lado de la realidad. La primera mañana después del rito, me levanté antes que el sol y me puse en camino. Fui más allá del límite de los territorios familiares y tras pasar los senderos de caza, empecé a subir hacia el puerto de montaña que conducía al otro lado del valle. Allí, las montañas eran altas y escarpadas, y las crestas estaban plagadas de innumerables desfiladeros. Avancé con cautela, contento por el primer calor de la primavera. Casi no sentía fatiga, y la libertad cantaba en mi pecho. Mi mente daba vueltas pensando en cómo podría ver señales de los espíritus y volver a la aldea como un héroe que había encontrado un nuevo patrón tótem. Los 2 primeros días de mi retiro transcurrieron tranquilamente. Acampé en un pequeño bosque al pie de un acantilado donde brotaba un manantial de agua cristalina. La naturaleza circundante era de una belleza hipnotizadora. Altos abetos mezclados con árboles de hoja caduca me ocultaban del viento, y en algún lugar a lo lejos podía oír el aullido de los lobos. Me comporté con cuidado y respeto. Según la costumbre, antes de arrancar una planta o romper una rama, me dirigía mentalmente a los espíritus, pidiéndoles perdón por la intrusión. Pero la sensación de paz fue sustituida gradualmente por una vaga ansiedad. No le encontraba explicación, pues nada a mi alrededor me amenazaba de forma evidente. Al tercer día decidí explorar las laderas cercanas en busca de señales de caza mayor, o al menos para ver qué tipo de animales había por allí. Subí por un estrecho sendero cubierto de arbustos tiesos. Capas de hojas y agujas del año pasado aún cubrían el suelo. Cuando llegué a una pequeña zona en un saliente rocoso, me detuve, miré a mi alrededor y vi huellas en el suelo húmedo cercano. Al principio pensé que eran huellas de lobo, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que tenían otra forma. Eran algo alargadas y parecía como si el animal no hubiera pisado con las almohadillas de las patas, sino con unos dedos extrañamente alargados. La distancia entre las huellas era demasiado grande. O la bestia tenía un tamaño enorme, o estaba dando saltos. Me agaché para estudiar las huellas y sentí un escalofrío helado.
Estas huellas no se parecían en nada a las de ningún habitante del bosque que yo conociera. No quería quedarme cerca de ellas, pero me obligué a poner la palma de la mano junto a ellas para calcular el tamaño aproximado. La huella era casi 1,5 veces el tamaño de mi mano, y los dedos, a juzgar por la forma, parecían algo más pequeños que los de un lobo o un oso típicos. Las garras eran más largas, y la propia huella parecía estar clavada en el suelo con más fuerza de la que debería en un animal de varios cientos de kilos. La ansiedad se apoderó de mí, aunque intenté mantener la calma y que no cundiera el pánico. Media hora más tarde, encontré otro rastro similar y, a continuación, unas huellas desgastadas que se adentraban en la espesura. No pude encontrar ninguna explicación adecuada. Nuestras leyendas, por supuesto, mencionaban misteriosas criaturas peludas que supuestamente moraban en los rincones más recónditos del valle, pero siempre me parecieron más bien imágenes de mitos, destinadas a disuadir a los niños de adentrarse en lugares peligrosos. Decidí ponerme en guardia, pero sin preocuparme demasiado. Volví a mi campamento en el manantial cerca del atardecer del mismo día y encontré el silencio aún más opresivo. Los pájaros apenas cantaban y el aullido de los lobos había cesado. Normalmente, a esas horas el bosque se llena de los sonidos de diversas bestias, pero esta vez era como si la naturaleza se hubiera congelado. Sentí que crecía en mí una ansiedad inexplicable, aunque no veía signos evidentes de peligro. El cielo se oscurecía poco a poco, con nubes que presagiaban una lluvia corta pero intensa. Empecé a fortificar mi refugio, pero me sentía constantemente inquieto, como si alguien o algo me observara desde los oscuros rincones del bosque. Al cuarto día, me desperté al amanecer con la sensación de haber oído en sueños un ruido de rasguños, muy cerca de mí. Salí de mi tienda primitiva y observé el claro. Todo parecía normal, salvo que la hierba estaba un poco apelmazada en algunos lugares, pero lo atribuí al viento y a la lluvia ligera de la noche anterior. A la luz de la mañana, mi ansiedad se disipó en parte. Pesqué 2 peces en un arroyo de la zona, desayuné con ellos y decidí dirigirme al otro lado del puerto de montaña para encontrar un lugar donde pasar la última noche de mi calvario. Una vez que subí unos cientos de metros por la ladera, observé evidentes senderos de ovejas de montaña, y esto me inspiró para ir aún más lejos. Quería llegar a un mirador que me permitiera ver toda la zona circundante, pero pronto me invadió de nuevo la extraña sensación de no estar solo. Caminé por el sendero pedregoso, con el arco preparado, y miré constantemente a mi alrededor. Las sombras parecían parpadear en los matorrales lejanos. Tal vez fuera solo el miedo que se convertía en paranoia, pero todo indicaba que algo más peligroso que un lobo o un oso acechaba en algún lugar cercano. A la hora de comer, había encontrado un lugar adecuado para acampar en una zona más llana, solo con arbustos bajos y afloramientos rocosos, sin árboles densos que me impidieran divisar el peligro. Me instalé allí y empecé a recoger matorrales. En ese momento oí un leve crujido de pasos en el lado opuesto del saliente. Me detuve, tratando de oír la menor repetición del sonido, pero no se oyó nada más. Entonces, cuando casi me había calmado, una piedra rodó por la cornisa a pocos metros de mí. Corrí hacia allí, pero no vi nada. Solo oí el eco lejano del movimiento de la piedra. Me asusté y me apresuré a volver al campamento, intentando encender un fuego y crear el mayor humo posible para ahuyentar a la posible bestia. Hacia el anochecer, el cielo volvía a estar nublado y soplaba un viento cortante que hacía que los árboles se doblaran y crujieran. Me senté junto al fuego, echándole ramas, e intenté controlar mis pensamientos. Me vinieron a la mente retazos de leyendas, de la piel maligna, como llamaba nuestra gente a las extrañas criaturas que podían cambiar de aspecto, de los gigantes peludos que a veces se veían a lo lejos, y de que a veces incluso los osos, como si presintieran algo sobrenatural,
abandonaban la zona. No quería creer en todas estas terribles historias, pero una voz interior me susurraba insistentemente que estaba cerca de descubrir por qué estas leyendas habían vivido durante siglos. Nada surge sin una razón. Al caer la noche, al viento se unió el sonido de la lluvia al caer. Permanecí junto a la luz del fuego, con todos los nervios del cuerpo tensos. Intenté mantener la guardia alta, pues el extraño rastro que había visto y los sonidos que había oído no salían de mi mente. De pronto, la oscuridad a mis espaldas se vio rasgada por el agudo crujido de una rama. Me quedé helado y me di la vuelta, pero el fuego solo iluminaba un pequeño círculo. Fuera de este círculo, solo se veían los contornos de arbustos y rocas. La lluvia arreciaba y no podía saber si alguien se había acercado realmente o si mi imaginación me había provocado un escalofrío nervioso. Así que me levanté, cogí mi arco, con la flecha preparada, y empecé a moverme lentamente alrededor del círculo, intentando ver si había algo acechando en las sombras. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía ahogar el sonido de la lluvia. Cada segundo que pasaba deseaba más y más huir de este lugar y regresar a mi aldea natal, pero sabía que no podía romper el ritual. Además, estaba demasiado lejos para volver con el pueblo en una noche. Entonces me di cuenta de que algo iba mal con la rama que crujía. Estaba mucho más cerca de lo que esperaba y tenía marcas de garras o algún tipo de crecimiento afilado. No era solo una rama rota, tenía arañazos profundos, como si alguien la hubiera agarrado y apretado con fuerza. Me retiré en silencio hacia el fuego, intentando no dar la espalda a la oscura espesura. De repente, en el hueco entre los árboles, reconocí movimiento durante una fracción de instante. Algo enorme, por lo menos una cabeza más alto que yo, se deslizó lateralmente, confundiéndose entre las sombras. Se me hundió el corazón en los talones. Me obligué a respirar de manera uniforme, pero no sirvió de mucho. Por primera vez me di cuenta de que podía morir. Todo en mi interior gritaba que me enfrentaba a algo mucho más insidioso que una bestia normal. Me di cuenta de que lo mejor era retirarme a campo abierto. Recogiendo mis pocas piezas de equipo, empecé a moverme hacia un saliente rocoso donde la lluvia disminuyera mi visión. Por desgracia, la hoguera estaba detrás de mí y había perdido mi fuente de luz, pero podía ver un poco más lejos a mi alrededor mientras el terreno rocoso plano se extendía por delante. La roca húmeda bajo mis pies era resbaladiza y caminé despacio, mirando de vez en cuando hacia atrás. Me atormentaba la sensación de que aquella bestia o criatura desconocida estaba merodeando, esperando el momento oportuno. Caminé así unos 15 minutos hasta que llegué a un saliente que daba a una pequeña grieta. Allí observé un refugio natural, una especie de cueva, donde teóricamente podría resguardarme de la lluvia. Pero al contemplar aquel agujero negro en la roca, intuí que algo aún más aterrador que la lluvia y el viento podía estar acechando en su interior. Sin embargo, era peligroso permanecer a la intemperie, pues era fácil sorprender a una persona en la oscuridad. Me aventuré a acercarme a la entrada y me asomé con cautela al interior. Estaba oscuro, pero si permanecía allí unos instantes, mis ojos se acostumbraban a la penumbra y podía distinguir el contorno de las paredes. El lugar no era muy profundo. De hecho, no era más que un pequeño nicho en la roca donde podía esconderme de la lluvia y el viento no soplaba tan fuerte. Entré, me puse en cuclillas y me concentré en mi respiración, intentando tranquilizarme. Oía el golpeteo de las gotas fuera del toldo y los latidos de mi propio corazón. En ese momento me pareció percibir un olor penetrante, una mezcla de pieles de animales mojadas, podredumbre y algo desconocido. El olor era tenue, como si alguien hubiera estado aquí recientemente pero ahora estuviera ausente. Me preparé para la posibilidad de tener que defenderme en cualquier momento, pero hubo silencio durante un rato. El viento aullaba fuera,
Silbaba en las grietas y los truenos retumbaban al borde de mi oído. Entonces me llegó un nuevo sonido, un crujido suave pero pesado en el exterior, como si alguien arrastrara las patas por el suelo mojado. Me quedé inmóvil en la alcoba, intentando no hacer ruido. Pasó un momento y vi un leve movimiento en la entrada del saliente rocoso. La silueta era grande y parecía moverse sobre 4 extremidades, aunque su altura era impresionante. Mi vista ya se había adaptado a la penumbra, pero seguía sin ver con suficiente claridad. La criatura se acercó al dosel y se inclinó hacia adelante, como si olfateara mi aroma. No oí gruñidos ni siseos, solo un sordo resoplido. Se me revolvió el estómago de horror cuando sentí que la criatura levantaba el torso, como si intentara ponerse de pie sobre sus extremidades traseras. Cogí lentamente mi carcaj de flechas, vigilando cada movimiento para que no sonara ninguna pieza. Pero entonces la criatura dio un brusco salto hacia las profundidades, y por fin pude ver mejor su silueta. Estaba cubierto de una lana vaporosa y aparentemente húmeda, amontonada en algunos lugares. Su cabeza era desproporcionadamente grande, con un hocico puntiagudo o algo parecido a la boca de un lobo, pero la colocación de los ojos parecía incorrecta, demasiado separados. El cuello era enorme y las extremidades largas y fuertes, con manos que se convertían en algo parecido a grandes zarpas. Solté rápidamente una flecha, sin apuntar, más bien intentando ahuyentarla, pero dio en la pared junto al cuerpo de la criatura. No pude ver si la flecha se había clavado en el pelaje. Se arqueó, levantó una pata delantera y se acercó un paso más a mí. Sentí que una vil oleada de hedor y fría pestilencia me golpeaba en la cara. El suelo bajo mis pies estaba húmedo, y a duras penas mantuve el equilibrio mientras me tambaleaba hacia atrás, adentrándome cada vez más en el nicho. Pero no había salida. Me di cuenta de que estaba atrapado. La criatura no me atacó de inmediato. Parecía estudiarme, inclinando la cabeza hacia un lado, como si decidiera qué hacer conmigo. Tal vez vio ante sí una víctima desconocida pero potencial. Mi mente se agitó pensando que no podría derrotar a semejante criatura en una pelea, ni con cuchillo ni con arco. Entonces decidí dar un paso arriesgado. Me agaché y cogí una piedra del suelo para lanzársela a la cara a la criatura. La piedra rebotó en su cabeza con un crujido, y al mismo tiempo disparé una segunda flecha. Esta vez oí una especie de jadeo o gemido, como si la criatura sintiera dolor. Retrocedió, se sacudió hacia la salida, pero no huyó, sino que se volvió de nuevo hacia mí, profiriendo un gruñido corto y desgarrador. En ese momento sentí un pánico agudo. Mi única salvación era salir corriendo de esta cueva antes de que se recuperara de su herida. Me precipité hacia adelante, sosteniendo mi arco con la mano izquierda. La criatura intentó bloquearme el paso con su zarpa y sentí un fuerte golpe en las costillas. El dolor fue tan agudo que casi me dejó sin aliento. Le golpeé con el hombro en el costado, tratando de despistarla, y salí al exterior a 4 patas. La lluvia no cesaba, las rocas resbalaban y caí de rodillas, pero conseguí levantarme. Cuando me di la vuelta, la criatura ya no parecía congelada. Se arrastraba fuera de la cueva, estirando la pata hacia adelante. La luz de la luna que asomaba entre las nubes reflejó sus ojos por un instante. Era una mirada despiadada y fría que me heló la sangre. Sabía que si intentaba luchar contra él, no saldría con vida. Mi única posibilidad era huir o encontrar una forma de esconderme. Corrí por las resbaladizas rocas del borde del acantilado, intentando no mirar atrás, pero podía oír fuertes pisadas o garras raspando las rocas detrás de mí. La criatura me seguía, y lo hacía con bastante rapidez, pero noté que de vez en cuando emitía un sonido quejumbroso que parecía el gemido de una criatura herida. Tal vez la flecha había hecho su daño a tiempo, y el impacto de la piedra aún la había sacado de su estado habitual. Me dio una oportunidad, aunque fantasmal. El viento me zarandeaba, mis pies resbalaban
y cada segundo parecía interminable. A veces me parecía oír los latidos de mi propio corazón más fuerte que los truenos. Me dolían las costillas, respiraba agitadamente y el miedo se mezclaba con el deseo de escapar a toda costa. En un momento dado, vi una grieta en la roca que conducía a una parte más suave de la ladera. Me aventuré por allí, rodando por las rocas y la grava. El salto fue torpe, me hice daño en la rodilla y estuve a punto de perder el arco. Pero conseguí mantener el equilibrio y seguí corriendo. El cielo nocturno se iluminaba con relámpagos a lo lejos. Llovía a cántaros y las ramas de los arbustos me arañaban los brazos y la cara. Detrás de mí oía el chapoteo y los jadeos de una criatura que me seguía el ritmo. En un momento dado, soltó un rugido tan estridente que perdí la orientación por un momento. Pero, haciendo acopio de voluntad, seguí corriendo, intentando alejarlo. Esperaba que en algún lugar más adelante hubiera un bosque más espeso, o al menos un desfiladero donde pudiera esconderme. Pero el terreno era en su mayor parte rocoso, con acantilados y rocas dispersas. Me di cuenta de que mi posición era extremadamente vulnerable. Al cabo de un rato, vi un estrecho pasadizo entre las rocas. Tal vez había corrido agua por aquí, formando una pequeña hondonada, y luego la corriente se había secado. Me apresuré a entrar, sabiendo que si me encontraba atrapado en un callejón sin salida, probablemente sería el final. Pero no había elección. Me metí entre las rocas, tropecé, caí y en el último segundo conseguí darme la vuelta cuando vi a la criatura emerger a la entrada de la hondonada. La enorme figura tapó la luz de la luna de tormenta y solo pude distinguir el parpadeo de sus garras. Se acercó, como si dudara, como si una herida o una superficie resbaladiza le impidieran moverse. Entonces me di cuenta de que solo me quedaba una flecha. Alcé el arco y disparé, con la esperanza de acertar al menos en la zona del pecho del monstruo. La flecha silbó en la oscuridad y oí un ruido sordo. La criatura retrocedió y soltó un resoplido que se convirtió en un aullido estridente. Sin esperar a que recobrara el conocimiento, me lancé hacia un lado, intentando arrastrarme por el estrecho pasadizo que conducía a la parte más ancha del desfiladero. Mis hombros rozaban la roca y me costaba respirar. Sentía la ropa mojada pegada al cuerpo y los dedos acalambrados por el frío. Pero el pensamiento principal era que no debía rendirme. La criatura volvió a rugir. Esta vez, el sonido parecía aún más feroz. No quería dejarme con vida y continuó su persecución. Pero el estrecho túnel jugaba en mi contra. Era difícil maniobrar con rapidez y la criatura parecía de gran tamaño. La oía arañar las rocas y de vez en cuando parecía caer por las grietas con los pies. Esto me dio una pequeña ventaja y pronto me abrí paso hasta una depresión poco profunda entre las rocas que conducía a una pendiente más suave, más abajo. La lluvia amainaba y el cielo empezaba a clarear. Me di cuenta de que la noche tocaba a su fin y de que con el amanecer llegaría, por pequeño que fuera, un resplandor salvador que me daría más posibilidades. Elegí la dirección que debía tomar el camino hacia mi aldea natal y seguí corriendo, conteniendo el dolor con todas mis fuerzas. Hubo un momento en que me caí y perdí el conocimiento durante unos segundos. Me desperté en un charco helado, con el agua de la lluvia cayéndome por la cara y la sangre corriéndome por los oídos. Me obligué a levantarme, tratando de ignorar el tajo en la pierna y el pinchazo lateral en la costilla. Así caminé hasta el amanecer. De vez en cuando me detenía a escuchar, pero aparte de mis propios pasos y el silencioso repiqueteo de las últimas gotas de lluvia, no oía nada. Parecía que la criatura había perdido mi rastro o estaba demasiado herida para continuar la persecución. El cansancio y la conmoción casi me habían hecho perder el contacto con la realidad de lo que estaba ocurriendo. De algún modo, llegué a un barranco familiar que conducía a nuestros senderos de caza. Allí, por primera vez, vi finas rayas de luz en el horizonte.
Era la mañana del 5.º día, cuando debía regresar a casa según el rito. Mi mente estaba revuelta de pensamientos, recuerdos, miedos y preocupaciones. Caminaba sobre un palo roto que había encontrado por el camino, sin apenas poder mover las piernas. Cuando sentí que la criatura ya no me seguía, me tranquilicé un poco, pero no podía quitarme la sensación de que seguía observándome desde lejos. A veces me parecía ver una sombra que parpadeaba en el bosque, o escuchaba el arañar de unas garras. Tal vez fuera una alucinación o producto de una imaginación atormentada por la terrible experiencia. Cuando llegué a nuestra aldea, el sol ya estaba bajo sobre las montañas, coloreando el cielo con tonos cálidos. Caminé por las pocas viviendas exteriores, vacilante ante la idea de contar lo sucedido. Estaba segura de que los ancianos percibirían mi estado y me harían preguntas, pero en aquel momento temía parecer cobarde o loca. Simplemente entré en el espacio central donde suele hacerse el fuego comunal y vi que uno de los cazadores me miraba asombrado. Debía de estar aterrador. Mi ropa estaba sucia, mi pelo enmarañado, la sangre seca me corría por la cara y mis ojos debían demostrar un horror que no podía ocultar. El sanador se acercó a mí y me desplomé sin fuerzas, ahogándome en la oscuridad de la inconsciencia. Durante mucho tiempo no pude recuperarme. Me dieron compresas de hierbas, me lavaron con decocciones y tomé bebidas amargas que me ayudaron a bajar la fiebre. Los médicos de nuestra comunidad dijeron que tenía 1 o 2 costillas rotas, una rodilla muy torcida y múltiples hematomas. Tenía pesadillas y a veces me levantaba en mitad de la noche gritando que había llegado. Al cabo de un rato, los ancianos me pidieron que les contara todo lo que había pasado. Les describí aquella tarde y noche sin detalles de las conversaciones, porque apenas podía hablar, pero mencioné a la espeluznante criatura. Me miraron sombría y pensativamente, y luego me dijeron que guardara silencio sobre los detalles, mientras ellos mismos realizaban una especie de ritual de purificación para ahuyentar el mal que pudiera haber venido conmigo. Pasaron meses antes de que pudiera volver a caminar sin dolor. Durante ese tiempo, nunca supe de nadie que hubiera visto una criatura semejante, pero algunos cazadores habían mencionado huellas similares a las que yo había encontrado, y que por la noche se oían sonidos extraños procedentes de muy lejos que hacían que las bestias se dispersaran. Nadie lo reconoció abiertamente como obra de una piel maligna u otra bestia mítica, pero todos en el pueblo se volvieron más precavidos, sobre todo por la noche. A partir de entonces, para cualquier retirada prolongada, ya fuera para cazar o para celebrar rituales, la gente elegía sus rutas más escrupulosamente, prefiriendo no acercarse a las lejanas cornisas rocosas del valle. No sé qué clase de criatura me atacó. Tal vez fuera una bestia desconocida de gran tamaño, y nuestras leyendas de monstruos peludos no son ficción. O tal vez fuera realmente una entidad de otro mundo, una monstruosa encarnación de la maldición que persigue a los viajeros desatentos. Sé una cosa, mi encuentro con esta criatura dejó una profunda huella en mi alma y dio un vuelco a mi percepción de la naturaleza circundante. Se me reveló el lado oscuro de esos espíritus de los que antes solo había oído hablar en historias aterradoras. Ahora ya no me río de las historias de monstruos gigantes u horribles hombres lobo que acechan en los parajes salvajes del valle. He tenido mis propios encuentros con un mal que puede succionar la vida de un hombre, incluso antes de tocarlo con sus garras.